6 de mayo de 2025 estamos en la Federal 8 de Culiacán con el proyecto de la historia de la Federal 8. Mi nombre es Rubí, ella es Alejandra y era Alexander de primer grado. Coordinados por el profe Catarino y tenemos algunos invitados relacionados con la historia de la escuela. ¿Podrían presentarse? Si quieren, pasemos. Flérida Seguro Martínez. Yo soy Silvia Chávez, inicié en esta escuela como trabajadora social y posteriormente me desempeñé como maestra de ciencias sociales, principalmente en el área de formación cívica y ética. Yo soy Leticia Manuel Jacobo, llegué a esta escuela en el 1984 como secretaria, como administrativo. En el 87 fue mi primer grupo de ciencias sociales, que era de 7 horas, y me jubilé en el 2021 aquí en esta escuela. Trabajé 38 años. Soy la profesora Felicitas González Castillo, maestra de español. Trabajé durante varios años aquí y inicié en el año de 1980. Y aquí estamos visitando y recordando nuevamente pues, lo que vivimos en el pasado. Buenos días, mi nombre es Rosalía Rivas Loaiza, maestra de ciencia, pero aquí entré yo en el 81. Sí, y entré como laboratorista, después me pasé a ciencia, daba matemáticas, química, física, biología. Todas esas empecé a dar. Al final me quedé con pura química. Sí. Buenos días, mi nombre es Micaela Payán Salomón. Yo entré aquí en el 82, inicié en la Secretaría en el 81, pero me integré aquí en la Escuela de Trabajadores. Cuando yo ingresé aquí, todavía la Escuela Federal 8 no estaba su nombre oficial, sino al siguiente año creo que ya se oficializó y yo ya me integré en el turno matutino. Pero yo inicié aquí como laboratorista, con 9 horas de laboratorio inicié y posteriormente tardé bastante tiempo para incrementar mis horas, después incrementé otras horas de laboratorio y posteriormente, como 10 años, tardé para incrementar horas de frente al grupo, en docencias. Empecé con horas de introducción a la física y química, porque empecé a cubrir un interinato y posteriormente me ofrecieron, en realidad, ofrecieron para que yo cubriera ciertas horas. Y sí, ahí empecé con 6 horas frente al grupo y siguiendo en el laboratorio de encargada. Así es que mi trayectoria fue larga, yo me jubilé hasta el 2017 y me esperé todo ese tiempo porque todavía me sentía con ánimo de estar conviviendo con los muchachos y querer poner un granito de uno para su progreso de ellos, que sean. Tenía muchas ganas de la comunicación entre alumno y maestro, realizaba mucho la docencia. Todavía me gusta Recordando. Sí, me estoy recordando esos tiempos. Hola, María Guadalupe Gamboa es mi nombre, nada más que todo mundo, todo alumno y todo maestro y compañero siempre digo Lupita Gamboa. Ese es el nombre que siempre digo. Soy maestra egresada de la Escuela Normal Superior de México en la área de pedagogía. Esa es la razón por la que me mandaron a esta secundaria federal número 1. Cuando me dieron mi nombramiento en la Ciudad de México, yo soy de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Mis 71 años tengo viviendo aquí en Culiacán, Sinaloa, pero allá realicé mis estudios, me dieron el nombramiento y me dirigí a la Secretaría de Educación Pública, donde me atendió el maestro Francisco de la Peña Cortés. Él me dio la ubicación. Aquí está la secundaria federal número 8 y vas con tu nombramiento, porque a partir de este año 1982 la secundaria se convierte y se le nombra, se le da ya su propiedad de secundaria federal número 8, ya con sus 3 niveles. Trabajé aquí
absolutamente desde el primer día que me dieron mi plaza hasta cumplir 28 años y trabajé esos 28 años. Me retiré en el 2000 y son poquitas las veces que he venido después de tantos años. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, pues sigo yo. Soy la profesora María Elena Márquez Muñoz, no se me olvida mi nombre. Sí, porque le digo muchas cosas. Yo trabajé aquí también, fui fundadora de esta escuela de la 8 y pues fueron bastantes años que trabajé, fueron como 40 más o menos, hablando desde que me inicié hasta terminar aquí en la Federal 8. Yo estuve en la coordinación académica, estuve con geografía y con historia, no sé si algo es en español, pero pues llegó el momento ya de jubilarme y vámonos necio, me jubilé para dar paso a las nuevas generaciones. Gracias. ¿Me sigue? Bueno, buenos días, mi nombre es José Remigio Torres Vélez, soy exalumno, generación 83-86. Pues estoy aquí reunido con mi compañero y maestra, es un orgullo para mí estar aquí y queremos que venga más a otra reunión y pues es todo. Estamos. Buenos días, mi nombre es Sergio Armando Urquieta Cervantes. A mí me tocó estar en la generación, como decía ahorita el compañero, 83-86, la cual, como luego dicen por ahí, no recordar es volver a vivir. Y gracias principalmente a los que hicieron posible esta situación, ¿no?, de juntarnos tanto exalumnos como maestros. Sería todo. Igual, mi nombre es Santiago Roberto Mancilla Hermosillo, también igual, soy exalumno de aquí de la secundaria, de los 83, 86, y me da gusto venir y ver a los compañeros, pues ahí nos vemos en el chat todos los días, nos damos los buenos días y ahí estamos. Nosotros estamos en contacto, gracias a mi compa José, que él nos contactó a todos y ahí somos como unos 15 exalumnos que estamos en el chat. Ojalá y para la otra reunión vengan otros más y es todo. Mi nombre es Martín Francisco José Dorador Cabrillo. Pues igual, me siento bien que la volví a ver a ustedes. Realmente pues ya tenemos muchos años, no nos podemos acordar al 100, pero pues a gusto, y como dice el compañero, ojalá y en otra ocasión podamos venir y volver a convivir con más maestros que hacen falta, ¿no? Yo creo, y más alumnos. Y pues muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues muy buenos días. Yo creo que el más gustoso de estar aquí y verlos a todos, tanto mis compañeros de generación como ustedes maestros, pues soy yo. Y sobre todo tener como director a nuestro amigo, compañero maestro en su momento, profesor Ulises, profesor Catalino, compañero de academia, ciencias sociales, historia principalmente, y sobre todo ustedes que están adquiriendo un nuevo conocimiento ahorita, esta experiencia, que ojalá en un futuro les pase lo que a nosotros nos está pasando hoy, que estén sentados en una silla así, recordando lo que viven hoy en la educación secundaria. Una etapa de las más bonitas que puede haber. Mi nombre es Luis Efraín Casillas Meléndez, generación 83-86. Mi carrera laboral inicia en la Gabriel Leva de Velázquez del Salado, 95. Hoy, 30 años, 6 días, ya estuviera jubilado, más junto con ustedes. En el 2002, en aquel momento eran muy difíciles los cambios. Por azar del destino, lo comentaba algunos compañeros, había 4 espacios, bueno, 4 compañeros solicitando, yo era el cuarto. Y no quería venir yo estaba en el Salado, fui a trabajar ese día, y no quería venir porque ustedes conocen, eran muy difíciles los cambios y no había esperanza para mí venir. Pero resulta que una maestra, María Los Ángeles, de matemáticas, originaria de Tamazula, pero vivía por ahí en las Quintas, me obligó a venirme. Me vine, fue el departamento de la reunión, estábamos los interesados, tanto sindical como secretaría, y los interesados del cambio. Y recuerdo claramente que le preguntaron al primero
Y dijo, no. Y en eso mi corazón empezó a latir. Y el segundo, no. Desconozco los motivos. Bueno, sí lo conozco, pero lo voy a decir. ¿Por qué no se querían venir? Y el tercero era la maestra Lupita, me va el apellido. Estuvo jefa de departamento. Tapia, Lupita Tapia. A mi lado trabajaba su esposo aquí, profesor Jiménez, mi amigo también, amigo de todos nosotros. Y me dice, Luis Efraín, somos muy amigos, estudiamos juntos. Yo me iba al Salado y tú vete a la 8. Y pues el corazón pues aquí vivo cerca, ¿no? Así fue como me vine aquí. Al tiempo, pues obviamente ustedes como maestros conocerán, fui secretario general en tiempos complicados, difíciles. Fui secretario general de mis maestros y posteriormente salimos de ahí, seguimos preparándonos y hoy en la actualidad pues soy su director. Estuve en la Federal 9, de ahí me fui a Nabolato y ahorita estoy en la Federal 3, ya voy para 2 años con función de su director de la Federal 3 en la función. Si la ley no nos hubiera afectado, pues tuviera menos de su director, ya me hubiera ido. Más a gusto, a disfrutar así como ustedes. Muchas gracias. Oye, ¿no te has paseado mucho? ¿Unas margaritas? ¿Cuál fue la razón por la que estudiaron aquí? Esta pregunta por los exalumnos. Pues yo, principalmente, pues, de aquí de la primaria brinqué para acá, aquí muy cerca. Pues por la razón de, pues, así puntuales, aquí me tocó, cerquita. Sergio, igual como decía tu compañero Ramiro, yo también estuve aquí en la primaria aquí enseguida y de aquí brincamos para acá. Más que nada, mi madre, ella trabajó muchos años en la Jesucitanera, pero uno como hijo no quiere estar donde está la mamá, que no te dejan hacer lo que tú quieres. Y aparte que vivo aquí cerquita, pues, pero la acción de ella era tenerme allá, pues, para tenerme vigilado. Pero no, bendito Dios, aquí terminamos la secundaria. Pues el mío fue un contraste porque yo estudié en la primaria de la Tipo y yo vivo en la colonia Emiliano Zapata y ahí había muchos amigos míos que estudiaban aquí en la Trabajadora y en la Federal 8 y me dicen, vámonos para allá y conmigo, pues a mí me querían poner en la Federal 2 y yo no quise y me vine para acá con los amigos porque nos veníamos en camión todos. Me acuerdo que veníamos colgados en el Huerta Prepa, no me acuerdo qué camión venía en amarillo para acá y nos veníamos colgados. Y así nos venían, fue un contraste el mío, a mí por azar del destino aquí me vine, pero para mí era la Federal 2 o la Jesucitanera me tocaba a mí, pero no me quise ir para allá, o la Nakayama que estaba más cerquita, pero como todos mis amigos con los que me llevaba yo estudiaban aquí, estaba en la secundaria, en la Trabajadora y en la Federal 8, y a mí me tocó venir para acá, yo vengo de lejos. Ella vive aquí cerca. Yo la verdad, pues yo no quería estar aquí, ¿no? Porque yo estudié en la primaria en la 10 de mayo y todos los camaradas pues, de la primaria entraron a las 6 y pues no alcancé cupo, algo así. y nos mandaron para acá, pero Dios sabe por qué hace las cosas, la verdad, pues aquí pasé esos 3 años, éramos muy desastrosos. Y bien a gusto, pues aquí vivo y pues cerca también, vivo cerca y pues bien a gusto, la verdad, nos pasamos a gusto, excepto por el profesor Wenceslao. ¿Por qué? ¿Por qué? No se me sale. En la radio te lo voy a decir. A ver, usted, profesor. No, se cortaba el peso. Pero en una primaria que era muy duro el director, la verdad, el director ese no lo podía hacer. Yo estaba en la tarde, no recuerdo el nombre porque pues difícil, ¿no? Pero ese profesor nomás hacía uno una avería o algo
y lo cintareaba uno, lo agarraba de aquí y le daba vuelta a uno así, con el cinto. Y los maestros, oigan, nos pegaban un reglazo también. Teníamos que poner Pero realmente, yo le digo a los plebes, ahorita en este tiempo, ¿no? Que pues ya ve que está difícil, ¿no? Yo lo comprendo que era bien difícil para los maestros también tener tanto plebe, bien desastroso en esos tiempos. Ustedes pues, sabrán que en ese tiempo estaba bien difícil y la verdad no tengo resentimiento de nadie, de los maestros ni nada. O sea, fue una etapa bonita para nosotros y agarrábamos cura de la secundaria no les pegaban. ¿no? ¿Ya no les pegaban en la secundaria? No, en la secundaria no. No, en la primaria fue. Pero como le digo, no lo afectó a uno de nada, sino que fue cosas pasajeras nomás. Sí, en mi caso, nosotros somos originarios del Progreso Boconito, Sinaloa, el Jalón. Por azares del destino, cuestiones familiares, cuestiones económicas, mi familia se viene aquí a la Lázaro Cárdenas. De donde vivíamos nosotros, hacia allá era monte. Éramos la última casa. Era la última casa. Obvio, pues la escuela más cercana era la primaria. Y yo preescolar en el rancho. Primaria aquí en la Lázaro Cárdenas en la mañana. Y obvio, pues ya nos vinimos acá a la Federal 8 enseguida. Y me tocó en el turno matutino el de dedo. Y la verdad que una experiencia muy bonita. Era un grupo muy homogéneo. Era muy homogéneo. Con algunos medio inquietos. Que hacían muchas travesuras a los maestros, ¿no? Y a maestras. Que si ahorita tiene oportunidad, tal vez algunos van a soltar. Remigio es uno de los que se sabe al dedillo todo. Y pues ese es el motivo por el cual me vine, por cuestiones familiares. Aquí. Pues cuando yo llegué aquí a la escuela de trabajadores llegué con 8 horas. Me dijeron que no había horas. Me mandaron a las 6. Estaba Mesa Villa de su director. Y me dijo que no, que yo no iba a ir. Me fui a la secretaría que antes estaba ahí por Obregón. Está el banco aquí frente al estadio. Sí. Me dijo el maestro, no recuerdo el apellido, me dijo, maestra, usted trae 8 horas, pero nomás hay 4 en la 8. Digo, nomás váyase con 4. ¿Por qué me voy con 4 si traigo 8? Mi nombre es de 8. Pues no acepté, siempre me vine. Me recibió el profe Pablo. Y me dijo, no, aquí te quedas. Pablo Álvarez. Traía recomendación, pero no la dije. Me dijo, me hubieras dicho. No, yo quise llegar por mis propios méritos. Y aquí llegué en el 80. Con 8 horas, crecí luego a 20, en poco tiempo. En el 2000 me gané la subdirección, me dejé la primaria. Me vine con mi tiempo completo. Cuando se vino aquí en camión, en carro. Sí, andaba con los libros en el camión, en el seminario, ahí las vueltonas que daba. Recuerdo en una ocasión con el profe de la Peña, paz descanse, le dije, profe, usted qué bueno que trae carro, pero nosotros que nos venimos batallando, agarrándote de acá y que se te pegaba a alguien, o pues ese no estaba joven. Pero fue muy bonito. No me arrepiento y fui muy feliz aquí. Llena de polvo, Yo llegué aquí el 83, en diciembre. Ya estaba saliendo segundo y tercero de la trabajadora, que era la maestra, la directora, la profesora Hija, Carmen Hija. Entonces, estaba terminando la trabajadora y estaba empezando la Federal 8. En ese tiempo llegó el profesor de la Peña, que era el director. Él
tuvo la iniciativa de ponerle el nombre a la escuela. Pero no había un documento oficial, no había pues los papeles en regla que deben de estar, y me tocó, le comentaba a profe Catarina, del 83, cuando llegué. Y me tocó dar vueltas, le digo a la secretaría para que quedara registrado el nombre de la escuela. Me tocó ese, pues yo lo sentí un privilegio, un honor de decir. Oiga, disculpe, ¿qué generación somos nosotros entonces? ¿La primera, segunda o tercera? Pues la primera. Servimos la primera, ¿verdad? Sí. Oficial. Oficialmente. Sí, en cuanto se formó la Federal 8, a mí me trajeron de Angostura. Yo empecé a trabajar el 81 en Angostura. Y de solicitar y solicitar y solicitar el cambio, el 83 ya me trajeron para acá. Entraste el 80, déjasela a ella. En el 80. A trabajar inicialmente, el 83. En el 83. En el 83 estaba que saliendo qué? La trabajadora, la escuela trabajadora con la maestra Carmen Hija. Había niños de los dos. Eran adultos. En la mañana. Sí, en la solamente en la mañana había niños de 12, 13, 14 años. Ajá. En primero. Sí. ¿83? Sí. Ok. Yo entré en el 81, eran los de la maestra En el Hija, 81, Carmen Hija. En la de trabajadores, ellos de trabajadores, porque están como de trabajadores. En las trabajadoras utilizaban uniforme. El profe Wences era prefecto y la directora era la profesora Carmen. El profe Pablo era su director y la profesora Carmen la directora. Digan nombres completos para que queden grabados. La directora era Carmen Martínez. El profesor Pablo Álvarez Toscado, y él era su director. Y yo entré pues con 9 horas de laboratorio. Al mes me dieron otras 9 horas. El profesor Godoy fue el que me ayudó a mí. La verdad, mi suegra trabajaba en la SED y por ahí fue mi caminito y llegué aquí. Había intendente. Sí, de intendente estaba... Guadalupe Cordero. Sí. ¿Quién? Guadalupe Cordero. Cordero, y estaba también Esperanza, ¿sí se acuerdan de ella? ¿Mande? Sí, después falleció. Sí, y estaba otro que no lo recuerdo. Y Camacho, creo que también era. Carlos Camacho. ¿Qué maestros ¿Mande? ¿Qué maestros eran tus compañeros? Mis compañeros eran la profesora Josefa. Completo, Manjarres. Y la profesora Delfina Flora de Chavarría. ¿Mande? Que en paz descanse. Rodolfo. Sí, Adolfo Peralta, Moreno Peralta. El profesor El profe Camelo también estuvo, sí. El profesor Tirado, pero Manuel Tirado. De inglés era la profesora Andrés. Y los maestros estaban en la 8 y en la Gutiérrez, sí, eran de la trabajadores. Yo también entré así y ya después pasamos a la 8. ¿El uniforme de trabajadores? Era azul, ¿era azul marino? Azul marino. Pantalón y ¿Tienen alguna blanco. foto? Ay, no. Sí tengo por ahí una, pero necesito buscarla. Sí. Azul marino. Sí, azul Sí. marino. ¿Mande? No, Sí. de trabajador. No, estamos con la trabajadora. No, sí, ya la de ustedes ya era de la 8. Ya entramos con. Que ahora los miro todos con tenis, antes no traían ustedes un zapatito, y tenía que venir uno con. Todos los plebes tenían que venir con. ¿Cómo se llama? La buena. Y la gorrita y el ese, ¿cómo se llama? El saquito. Y nos eran duras, nos traían esa. ¿Le quería preguntar a la niña?
Mira, yo llegué a la colonia Lázaro Cárdenas cuando recién se hizo la colonia Lázaro Cárdenas. Ahorita el profesor Efraín decía que él donde vivía, de ahí para allá era monte. Bueno, yo cuando me vine a la Lázaro Cárdenas, yo fui al kinder que está por todo donde corre el Toledo, hay un DIF. Yo fui al kinder ese. De esta cuadra de donde está la escuela, como unas 3, era puro monte para allá. Y hacia arriba, puro monte. Sí, estaba todo montado. Yo recuerdo que mi padre, veíamos una casita de lámina, cuando recién nos venimos, la hizo de lámina, y había mucho mosco. Y se venía y agarraba caca de vaca, y esa la prendía adentro. Y hacíamos un maderón, y para que se salieran los moscos, pues. Pero sí, pues estaba muy solo, era una colonia que recién se había abierto, pues. Yo creo que cuando ustedes vinieron, en los 80 y tantos, ya estaba poblado, pero yo estoy hablando de los 70, Sí. Estaba una noria donde termina la calle de la primaria, por la otra cuadra había una noria, hacia arriba, yendo a la calle del Toledo, la 21 de marzo, había una noria ahí. Y en la bodega otra noria también. Mucha culebra, víboras. Sí, recuerdo que mi madre, cuando íbamos al kinder, pues no había carro, no había nada. No nos llevaba, nomás se salía a la esquina, porque vivíamos en la pura esquina del Toledo. Se salía y nos miraba que nos íbamos al DIF, caminando al kinder. Y de venía se salía y nos miraba que veníamos con una bola de plebillos. No, pero sí, esas son las cosas que la Lázaro era. ¿Dónde vives tú? ¿Cómo se llama tu colonia? La Toledo Corro. Bueno, cuando nosotros nos venimos no estaba la Toledo. Cuando iban a tu colonia, cuando llovía, ibas por la calle y se te zamutían los pies de puro lodo porque era puro barrial, eran tierras de siembra. Sembraban cártamo, todo eso. En este tiempo venía la carreta de allá con sandías y melón. Y un gusto para nosotros, pues que obviamente el papá nos compraba una sandía, un melón, era lo máximo para nosotros. Cuando vivíamos, había puro, ya no había monte, pero estaba pelón, pues, porque estaba queriendo pueblo. Y venía la carreta con caballos, y con el melón y la sandía. Había personas que te vendían la leche. Sí, la leche. La leche en superior. ¿Cuál fue eso? Sí, la otra superior. Estaba la superior, pero había unos señores que te vendían en tinaga y tú sacabas un de esos y ya te echaban. Muchas carencias, niña. Hay que apreciar lo que tienen ahorita porque la verdad, a ver, ellas no nos dejarán mentir, en su niñez yo creo, había muchas, excepto las que vengan de familia más o menos, ¿no? Pero realmente había mucha carencia, la ropa se la pasaban unos de otros a otros, los zapatos, no va como ahorita, ay papi, quiero esto, quiero tus zapatitos, que no, en aquellos tiempos difícil. Mucho mosco, había mucho, y ponían tela los papás, ¿cómo se llama la tela? Sí, una tela. Las camas. Y nos ponían por eso, y en esta área había mucha víbora. Pabellones. Los pabellones se llamaban. Era una manta. Sí. Un detalle de aquí de la escuela, yo sí venía en carro, me estacionaba ahí y para bajarme del carro, nomás ya dentro de la escuela, para bajarme del carro, me preparaba siempre, traía unas bolsas de la ley, me las ponía en los pies para caminar de todo el estacionamiento adentro y hasta la oficina. Cuando llovía. Para poder llegar con los zapatos, porque si no, no llegábamos, porque los zapatos a veces hasta se nos quedaban en el lodo, y estoy hablando de adentro de la escuela. Fíjense, de las cuestiones tan precarias en las que no había drenaje, entonces el agua corría por todas las calles, corría el agua, todo, o sea, hacían hoyitos enfrente las señoras y ahí caía el agua y ya la regaban en las calles. Oh, bonitos tiempos. Y el agua, hasta el campo Monarcas había una toma de agua y desde aquí, íbamos a pie con ¿cómo le podemos llamar? Un palo y 2 cubetas así. Y lo que estábamos más chicos, pues con las cubetitas al cargar agua allá porque no había agua. No había agua. Pues otra pregunta, ¿qué camiones había antes?
El camión que dijo la maestra, el seminario. En Lima sí, siempre también. Sí, miren, ahorita que estábamos recordando, ¿verdad? Nosotras tres nos conocemos desde antes de llegar a esta escuela, ya éramos amigas e iniciamos en la Federal de Angostura en el 81, en el 81. Y ahorita que preguntaban por qué, cómo llegaron a esta escuela, nosotros pues teníamos poca experiencia y a quien conocíamos bien, bueno, en lo personal, al profesor de la Peña, profesor José Francisco de la Peña Cortés, que fue directivo aquí, me parece que comisionado, porque era supervisor. Entonces él nos supervisaba y nos veía allá en Angostura, y cuando yo en lo personal pedí mi cambio, lo pedí a la Federal 8, porque aquí estaba él de director, y era lo que sea de cada quien, un maestro que yo siempre he dicho es un ícono de la educación, ¿verdad? Porque tenía de todo el maestro. Era una persona muy profesional, era una persona muy humana. Entonces, pues nosotras empezábamos y lo conocimos y era así como lo que queríamos, ¿no? Y nos venimos, pero la verdad que sí, fue difícil la llegada para mí aquí. Yo sí traía carro, no mío, de mi papá, pero era su chiquis consentida, ahí está el carro, ¿verdad? Y me acuerdo que llegué aquí la primera vez, venía por acá, por este lado, y se quedó el carro atascado ahí. Dejé a mi mamá, pues ahí te quedas porque yo tengo que seguir. Y ya me vine caminando y me presenté y todo, pero y como dicen las compañeras, los compañeros, muy precaria la situación. No había nada en la escuela, no había vagos, no había rejas. Entonces, en otra ocasión dije yo, pues ahora ya me voy a ir por acá, por el mercado de abastos, que para nosotros era lejísimos todavía. Y me fui por acá, yo llegué al turno vespertino y pues caí en una zanja por allá también, porque bien oscuro. Entonces llegaron unos alumnos y me dijeron, maestra, ¿le ayudamos? Sí, claro. Entonces me empujaron, los sacamos y ellos venían de la 21 de marzo. Entonces, ¿nos va a dar raite? Claro, pues sí, ¿no? Entonces al día siguiente me causaba gracia porque todos los días me decían, maestra, se va a ir por acá, porque si se va a ir, para irnos con usted, porque a lo mejor vuelve a caer en otra zanja. No, sí me voy a ir por ahí, pero no vamos a caer en zanja. Y me los llevaba, ¿no? Pero la verdad que, independientemente de que era una escuela con muchas carencias, todo, yo la verdad que el haber trabajado en esta escuela para mí fue algo grandioso. Yo tuve a la maestra Lupita Gamboa de compañeras porque yo inicié con trabajo social y ella fue una persona que me ayudó mucho en lo profesional, me enseñó mucho y qué buena oportunidad ahorita para agradecérselo, ¿verdad? Porque aprendí mucho de ella. Teníamos actividades un tanto similares, ella en lo suyo, yo en lo mío, pero aprendí mucho de ella. Y sobre todo lo que me gustó siempre mucho a mí aquí fueron los alumnos. Unos alumnos que en aquel entonces se decía la Federal 8, en las orillas, había muchos grupos de cholos que le llamaban, pero nuestros alumnos, aunque algunos pertenecían a esos grupos, yo siempre los vi muy nobles, muy buenos muchachos, eran, respetuosos, eran bien amables, independientemente de sus problemas sociales dentro de su comunidad y todo eso, con nosotros eran muy respetuosos, demasiado respetuosos. Entonces me tocó trabajar en Federal 1 un tiempo y me decían los muchachos de la Federal 1, pues es una escuela céntrica. ¿Y dónde más trabaja, maestra? En la Federal 8. Allá, donde están los vagos, los cholos. Les digo, y les decía yo, ya quisiera yo que esos que ustedes llaman vagos y cholos vinieran aquí a la Federal 1 a enseñarles lo que es ser buenos alumnos. Yo les dije, estoy aquí temporalmente en Federal 1, pero me voy a regresar a la 8. Y sí, en la primera oportunidad que tuve de traerme las horas que tenía la Federal 1 a la Federal 8, me las traje. Entonces, aquí empecé como maestra, vine como trabajadora social, como maestra, que era lo que más quería yo, y de aquí me jubilé y muy, muy, muy feliz de haber
tanto mis compañeros, los alumnos, mis directivos, teníamos nuestras diferencias como en todo, no como en las familias, pero siempre fuimos una muy buena escuela. Y yo agradecida de haber estado aquí y de haber venido de aquí. Gracias. Nos tocaron alumnos que después eran los padres de familia de nuestros otros alumnos. Y muy bonito, la verdad que sí. Yo feliz de haber pertenecido a la Federal 8. ¿Hubo problemas con otra escuela? Con las 6. Bueno, eso te lo podrían decir los alumnos. No, yo era uno de los calmaditos. No me metía con nadie, No, sí hubo problemas con otras escuelas. Como dijo la maestra que había cholos y eso. Venían de la Federal 6 a pelear con los de la Federal 8. Igual de aquí iban para allá, se peleaban. A lo mejor los maestros no se daban cuenta, ¿no? O sí se daban cuenta. Pero sí eran los únicos problemas que había en esos tiempos. Yo creo que con muchas escuelas, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando iba en el camión uno entrabas a cualquier colonia y de volar no te encontraba un cholo porque ¿desde qué colonia vienes? Y ya te querían pegar, o sea, no te podías mover a otro tipo de colonias porque era un problemón bien grande. No sé si recuerden que cuando se hacía el recorrido del desfile el 20 de noviembre, se buscaba la manera de que no se encontraran. Sí, de no chocar. Siempre los perfectos y los directivos, sí, para que no se pelearan. Las rutas del desfile tendrían Sí. que ser así como que alejaditas. Sí, alejadas. Esa es una cosa natural, de que una escuela que está aquí, una escuela que sea allá, la juventud, el ímpetu que traen los chiquillos, siempre es el celo que hay entre la manada, entre los seres humanos, es los de la Federal 6 son nuestros enemigos y los de la 8 son nuestros enemigos, decían los de la 6. Pero todo era que los de la 6 cuidaban a sus niñas y los de las 8 cuidaban a sus niñas. Y los muchachos de la 6 venían a buscar a las chicas de la 8 y era al revés. Entonces siempre se da ese celo. Pero es una cosa que en determinado momento, ya después que hay convivencia, son amigos y novios y hasta se casaron. Y fueron muy felices. ¿Cuáles maestros recuerdan que tuvieron? ¿Cuáles maestros? Eso sería para ¿Dónde lo escuché? Aquí no. ¿Qué maestro recuerda? Ya no. Al maestro de matemáticas, del maestro Adolfo Moreno. Adolfo. Camelo también, maestro Camelo, que era muy regañón ese, güey. ¿Cómo era, Camelo? Muy regañón. Maestro de inglés. Andrés. Sociales. Maestro Pablo, que nos dio también. Muy renegón también. Renegón, pero muy. Había uno que apellidaba Urias, ¿no? Urias. Fidel. Fidel. Bien. Pues. ¿Qué? Maestro de educación física. Marcos. Maestra Olivia Muñoz. ¿Quién? Olivia. Olivia. La maestra de danza. Maestro de electricidad. ¿Qué recuerdan de las discos ustedes? Ah, la disco. Las discos, no, yo no iba mucho a las discos. Aquí. Él es DJ. Fíjense ahorita lo que comenta el compañero Remy. Obviamente los maestros tomaban esa actitud precisamente por el mismo comportamiento de nosotros. No es que fueran malos, no es que fueran regañones, simplemente que uno pues les daba los motivos para que lo ajustaran a uno, pues. Y qué bueno que lo hacían de esa manera, porque si no, imagínense, de otra manera hubiéramos estado peor. Porque en el caso de nosotros, los que estamos aquí, sí fuimos cosas serias, la verdad. ¿Y de eso se trata? ¿Qué hacían? Pues tenemos muchas anécdotas, ¿no? Desde lo que decían ahorita referente a los cholos. A mí me tocó muchas veces, como decía la maestra Lupita ahorita, ir a pelear allá a la Federal 6.
a llevarme una bola de piedra en la mano y tirarle para allá para adentro y salir corriendo para acá porque venían 5 o 6 atrás de mí, pues. Entonces, son anécdotas que de alguna manera o de otra pues, no se te olvidan. Y lo que decía ahorita la maestra Lupita es muy cierto, o sea, estás cuidando las chamaquitas de tu escuela, pues, y no quieres que otros gallos vengan a... Y ellos hacían lo mismo, pues, es como decía ahorita la maestra. Pero qué importante es entender, por ejemplo, ahorita que decía la maestra, referente a los discos, las tardeadas que se organizaban. Porque no era fácil, ¿por qué? Porque ibas a batallar con una bola de cholos. Porque en aquel tiempo había más cholos que gente tranquila, pues. ¿Sí? Pero de alguna manera siempre fueron muy respetuosos. ¿Dónde les hacían? Unas aquí en la plazuela, aquí en el fandango, o sea, hay varios. ¿Dónde? No, lo que es la canchita esta estaba. No había piso. No había piso. Ya al tiempo se puso el piso, pero sí duró mucho tiempo para que hubiera la techumbre. Y era un ratito lo que duraba chiroteando allá afuera porque estaba muy bravo el sol. ¿Pero llevaban a salones a las tardeadas? Sí. También en donde estaban los talleres. Sí. O había veces que lo hacían aquí. En Costa Rica, cuando Sí. estaba dividido. Entonces, son experiencias muy bonitas, porque de alguna manera el volverlas a recordar, pues eso todo. ¿Y cómo llegaban ahí cuando los hacían afuera? Pues en camión. ¿O a pie? En camioncito, nos íbamos a pie. Sí, porque. La federal hizo varias ahí en la Maseca. Sí, en la Maseca. Hizo En la casa de ladrillo. hizo tardeadas en la Maseca queda, ¿sabes dónde está la caseta 4? La caseta 4 por la Internacional. ¿Y sabes dónde está? Ah, bueno, como que van para el Parque de los Animales. A 1 o 2 cuadras está de este lado. Ahora es un taller que enseñan mecánica, ¿no? Venustiano Carranza, Colonia Escobedo. Ahí era un área muy grande y ahí hacían las tardeadas y enfrente había otra también. Y estaba el fandango. En la casa de ladrillo. En la casa de ladrillo. La mutualista. Son 3. La disco pizza. La pizzerola disco. ¿Cómo vestían? No, pues ¿Qué maestros? Queremos qué maestros se acuerdan y qué anécdotas tienen. Yo también me acuerdo del maestro Francisco, el director. Me tocó Francisco de la Peña, que nos organizamos en el salón a festejarle el cumpleaños. ¿De acuerdo? Esos fueron momentos bonitos que quedaron, me recuerdo de uno. Pero era un maestro muy bueno. Nosotros le festejamos el cumpleaños y pues era muy bonito eso. Por cierto, aquí me tocó casarme aquí en la secundaria a mí porque... Pero fue una kermés, pues, una kermés que hacían aquí. Se agarraban y nos casaban y... Se divorciaban al mismo rato. Las kermeses esas que había antes. Ponían una niña. Sí, y estaban casados con ellos. Y fueron anécdotas esas. Una ocasión, maestro Caterino, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero había una persona que el frasco de cloro, lo derretían y lo tiraban por el piso. Entonces llegaban los maestros, obvio, y les parecía que andaban en patines y se caían. No voy a decir el travieso, ¿no? Pero eso sucedía, entre otras cosas. Y ponían apodos ya. Siempre existía. No, eso yo creo que ahora no tiene, ¿no? Pero eso del piso derretían de esos cloros y lo tallaban en el piso y quedaba bien rebaloso. No lo hagan porque es muy peligroso. No le doy idea. Súper peligrosísimo. Pero fíjense, esa travesura, entre comillas, era precisamente lo que decía ahorita el compañero Rami. En ese tiempo había un baile que le llamaban el breakdance. Exacto. Y para poderlo bailar tenías que pulir el piso. ¿Por qué? Porque el gusanito, que el no sé qué, que el para allá y que para acá.
A mí me tocó bailar ese baile, de hecho nos llevábamos allá en el Parque Constitución, en un localito que se llamaba La Pantera Rosa, a un lado de donde está el meteorito. Ahí estaba ese local y ahí se juntaba mucha gente, mucha plebada pues, precisamente compitiendo con ese baile. El que hiciera los mejores pasos y esto y lo otro. Y precisamente por eso era que nosotros nos poníamos a encerar el piso de aquí, pero mucha gente no lo sabía, pues muchos de los compañeros pues de la escuela, y a veces que iban con el balón de básquetbol y más o menos echaban la maroma, pero era por eso, o sea, no era tanto por la maldad de que se cayeran ellos. No. ¿Qué talleres sabía y cuál era el mayor? Pues lo que había era electricidad, herrería, estructura metálica, dibujo, corte y confección. Había hombres de corte y confección, había hombres, sí, para ir a ver la feria. Mecanografía también había. Pues así que digamos algo en específico que es el preferido, pues realmente no, yo creo que estaba... Electricidad era muy peleado, electricidad. El salón de electricidad estaba lleno siempre, ahí tuvimos a nosotros. ¿Quiénes eran los maestros? No, maestro Poncho Guerrero. Que no se pone ni un contacto. Está aquí mecanografía. ¿Cómo se llama la maestra? ¿Me va el nombre? Mire, los talleres de electricidad, siempre, yo era la que distribuía los talleres. A mí me entregaban y me decían, a ver, aquí están los niños, se entregaba un documento a cada uno que contestaba para ver quiénes tenían aptitudes de a qué taller ir. Se seleccionaba a los de taller de electricidad, corte y confección, y nos íbamos a estructuras y nos íbamos a taquimecanografía. Los talleres que no quería nadie entrar, taquimecanografía. Teníamos que meterlos a chaleco. Después de que distribuíamos, pero corte y confección y electricidad, todo el mundo se peleaba por estar con el maestro Alfonso, excelente maestro, muy serio y muy formal, muy duro, pero excelente maestro. Yo le vi una pedagogía siempre bien efectiva. A donde no querían entrar era a estructuras metálicas porque el maestro era pues, muy a gusto, pues muy light, y no querían entrar, pero también les quitaba sus herramientas, ¿no? Corte y confección era el que todo el mundo quería entrar y no nos alcanzaba. Las chiquillas llorando porque las poníamos en taquimecanografía. No querían porque era una materia de TAC que mucha gente reprobaba. Muchos alumnos porque era mucho trabajo. Son los talleres que había. Le ponían la toallita arriba o un trago para... Taquimecanografía era escribir a la velocidad de la palabra con puros palitos y curvas, palitos y curvas. Entonces, aprenderte a dónde poner para escribir papá o mamá, o aunque son fáciles para escribir matemáticas. Las matemáticas es esto y esto y esto y esto. Era muy difícil, nadie quería. Y luego escribir, pues no. Cuando llegó la clase de computación, ahí ya todo el mundo quería entrar y manejar el computador. Sí. ¿Cómo describirían la comunicación entre alumno y maestro? La comunicación entre alumno y maestro. Bueno, primero los alumnos. Falta el mocillo ahí. No, pues yo la verdad, yo casi no desmadroso con mi compa, pero yo sí estaba muy bien la comunicación. Yo platicaba mucho con los maestros, pues no me acuerdo en sí los maestros, pero sí, era buena comunicación los maestros con los alumnos. La verdad que
que los maestros en esa época, como decimos, tenían bien puesta la camiseta, pues. Era una. Sí, se preocupaba mucho por la cuestión del alumnado, ¿no? Y era más la situación de emociones con él, ¿no? Nos tocó la etapa última, pero salíamos nosotros fuera. Yo recuerdo que nos llevaban al río, a la Constitución, últimamente pues al Tata, en algunos hasta Mazatlán, algo que hoy es imposible y no existe, ¿no? Entonces eso, que no existe esa parte, pues corta la comunicación posible en ese juego de emociones entre alumno y maestro. Pero en aquel entonces la experiencia muy bonita, muy bonita, porque tenías ese contacto, que en la actualidad pues no existe. ¿Y compadre de familia? Fíjese que compadre de familia, voy a contarles una parte nada más. Afortunadamente en aquel momento teníamos al profe de director, Francisco de la Peña Cortés, que era muy humano, muy así, y hacía unos festejos muy dignos, muy grandes. Recuerdo salas, refrigeradores, estufas, a ese nivel de regalos, y llena obviamente la fiesta, ¿no? Lo que es el festejo del Día de las Madres o Día del Maestro. Y el contacto pues, que hay en ese sentido, pues obvio es enorme. ¿Qué cambios notorios han visto en la escuela desde que estuvieron aquí hasta hoy en día? Pues lo comentaba con el director, cosas por decir ahorita lo que miramos lo de las cámaras, ¿verdad? Que tiene las cámaras, bueno eso. Me ha tocado venir con mis hijos ahora que estuvieron ellos, y realmente de este tiempo hacia acá no había visto yo así la escuela. Hoy la verdad sí he visto muchas mejoras, aire acondicionado, las ventanas, los pisos, el laboratorio. El laboratorio en su tiempo cuando tenía maestra estaba bien. Creo que el laboratorio le falta algo ahí, hacerle unas más mejoras, ¿no? Pero sí, definitivamente hay muchos cambios, ¿no? Ustedes como maestras también, y que estuvieron mucho tiempo aquí, y que muchos años, yo creo que al mirar ahorita la escuela, sí hay muchos cambios significativos con los que habían anteriormente, que se ha puesto las camisetas aquí el director con eso, y qué bueno que sigan dándole mejor a la escuela, porque eso es lo que yo creo que todos. Yo digo que no necesariamente el gobierno tiene que, es que el gobierno no me da, no. Ustedes como maestros, como director, o sea, pueden lograr muchas cosas en las escuelas. No necesariamente porque el gobierno diga, o porque esto, porque el otro, no. Tiene que ser como ponerse la camiseta, pues, como maestros, y como ella, que me comenta que tuvo 38 años, usted que estuvo no sé cuánto, entonces... pues cómo no querer a la escuela, ¿no? Cómo no quererla, y si él, que yo creo, ¿cuánto dijo que tenía? un año, 2, no sé, de director, ya todo lo que ha hecho. Entonces quiere decir que se pudo haber logrado, estuvieran en otro nivel, pues, las escuelas, si los directores o los maestros se enfocaran en eso, también ayudados por los padres, ¿no? Porque de alguna manera pues hay que también involucrarlos en vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, no sé, los fines de semana hay que pintar, o sea, muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer en las escuelas. Me comentaba un padre que algunos niños ayudaron con ladrillos para construir el centro de salud, no sé si les tocó. Sí, el centro de salud, un ladrillo. Nosotros nos llevaron al camellón de la Internacional, pusimos flores, mucho jardín pusimos nosotros ahí, nos llevaban aquí de la escuela. Ya de hecho ya no hay ninguna flor. Yo cuando pasaba, aquí hice un hoyo, ahí por donde está la Uniroyal, ahí todo eso, de ahí empezamos, de ahí hasta acá. Árboles, no le tocó. Árboles, todo eso, allá nos llevaban a poner árboles de aquí de la escuela también. Beneficio de la comunidad. ¿Algo cambios? No empieza. Yo, como le dijo la compañera Silvia, trabajé 2 años en Angostura. A mí me tocó llegar en 1984 y a la fecha yo todavía me siento orgullosa y me considero Federal 8.
Tuve el gusto o el honor de estar desde el primer director, que cuando siendo 8, que el profesor de la Peña, hasta la penúltima maestra, que fue la profesora Claudia, ante el profesor Ulises. Y el profesor Ulises, pues Claudia Chaide, y ya se fue la maestra y llegó el profesor Ulises. El profesor Ulises tuvo el honor de ser compañera de trabajo. Me tocó como maestro de inglés y me tocó como subdirector. Pues lo sigo conociendo. Hasta ahorita todos los directores que han pasado por la Escuela Federal 8 los he conocido. A mí me ha tocado muchísimas convivencias, experiencias con alumnos, como con maestros, como trabajadora. Bueno, voy a empezar. Cuando yo llegué aquí a la escuela, estaba el profesor Pablo, que pues ustedes lo conocieron, muy especial para hablar. Cuando yo me presenté, aquí me dieron el cambio. Pero primeramente, un año anterior, se vino la compañera Clérida. Estaba el director, el profesor Miranda, Francisco Miranda, en Angostura. Cuando me llegó el oficio de cambio, me dijo, no te vas, me dijo, hasta que me llegue la suplente, porque luego no me manda. Y no me liberaban. Cuando yo, como al mes me liberó, porque fueron de aquí, el profesor Terríquez. ¿Y qué haces tú? Yo le dije, profe, no, y él me liberó. En ese momento ya llegué yo a las 8 con mi oficio, y me dijo el profe Pablo, ¿por qué hasta ahora, desde cuándo tenías 3 días, me dijo, para presentarse? ¿Es usted el director o no? No, no está el profe La Peña. Yo ya lo conocía porque él iba mucho a Angostura. Yo le quité mi oficio y me fui. Volví otro día y llegaba primero con Fleria. ¿Está el profe La Peña? No, me regresaba a mi casa otra vez. 3 días duré así, hasta que vine a encontrar al profesor de La Peña. Ya, pues trabajé muy bien como secretaria. Después, a los 2 años, ya me dieron unas 7 horas. Y estaba el profesor Pablo, yo encantada porque en el mismo turno, en el matutino, cubría las 7 horas y cubría la clase. Para esto después desaparece Ciencias Sociales y aparece la materia de Sinaloa. Orgullosamente, yo di Geografía de México, que ya no existe, a ustedes les tocó Geografía de México, ahorita es Geografía de México y del mundo. Di formación cívica, di historia, di taller de mecanografía, di computación, di, ¿cómo se llaman los otros que dieron después de la tecnología? Los clubes, muchos, yo di de muchísimas materias me tocó aquí. Cuando ya llegó la de Sinaloa, que me quitaron Ciencias Sociales, me dijo el profesor Pablo en una reunión, Leti, me dijo, ¿tú vas a dar? No, profe, de Sinaloa, no, le dije, yo ni siquiera hice la primaria aquí, no me sé ni los municipios, no te preocupes, me dijo, yo te voy a ayudar. ¿Qué me dijo María Elena? Pues ya terminó la reunión, yo llegué a la subdirección y le dije, profe, me dijo, me da vergüenza, pero voy a decir las palabras, las digo María Marco, me dijo. Sí, es que yo llegué con el perdón y el respeto que me merece cada uno. Yo ya fui con el profesor Pablo, profe, le dije, él era maestro de historia. Pues dije yo, me va a dar libro, me va a dar un documento. Ya, ahí estaba el profe Pablo y el profe Adolfo con él. Ellos 3 siempre. Yo me acuerdo cuando ella llegué, profe, y volteó y me vio y me dijo, ponte a leer para que se te quite lo pendejo. Yo no sé si me dio vergüenza, me dio coraje, yo nomás me le quedé viendo, me di la media vuelta, agarré mi bolsa y me fui a mi casa. Yo me sentí ofendida o algo, y después María Elena, los que escuchan, Leti, ¿cómo te dijo el profe Pablo? Para mí, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, digo, mi mejor maestro fue el profesor Pablo en mi vida. Porque ya cuando la computadora no le entendía, y algo que tengo duda y escucho al profe Pablo, pues hazlo para que se te quite lo pendejo. Ya estoy yo picándole a la computadora cuando yo a la computadora. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo fui maestra de mecanografía, tras le picábamos, fui secretaria fuerte. Ya en la computadora le picaba y se me iban como 3 filas de la A. Ay, estoy borrando otra vez, porque era la fuerza que nosotros con la que le picamos, lo que hay de un sistema a otro. Así, y nunca, nunca, toda mi vida recordaré al profesor Pablo, que todavía vive, y donde lo veo, él me quiere mucho, yo lo quiero mucho. Fue una anécdota que me pasó y me ha servido mucho para la vida. Aquí está la maestra que siempre me decía, Leti, ¿qué te dijo Pablo? Yo era joven, yo llegué soltera aquí a la escuela, sí, convivía mucho con los alumnos me seguían mucho. Yo para el 20 de noviembre, si sacaba bastonera, yo me vestía de bastonera. De lo que llevaba el grupo de porristas, yo me vestía, además que todos los querían salir conmigo, pero yo era mi grupo, era en las posadas. Una vez hay un muchachito que como que yo le gustaba y siempre me decía, profe, vamos a bailar. No, aquí no te la profesora Alvina baila, y él me abrazaba y yo me abrazaba,
y el plebe me arrastraba. No he sido gorda, nunca he sido toda la vida en cuerpo delgadito, así de manera. Muchos de los niños yo les llamaba la atención y siempre manera de tener respeto. Yo tengo mucho aquí en la escuela cuando dijeron los lodos, que acero, yo venía muy guapa, zapatillas en mi bolsa y ahí traen unas chanclas con la bolsa de plástico para quitármela. Ya que ya llegaba a la oficina, ya me ponía los otros zapatos. Siempre traíamos de 2 zapatos. Y les digo, yo di varias materias y me consideraba que los alumnos, los primeros, cuando era joven, me querían mucho, ya de vieja para jubilarme, como que les exigía, ya no me querían tanto, pero sí, yo tengo mucho que agradecer en esta escuela. Yo me sigo identificando como Federal 8 y agradecerle, ahorita siento que es el momento, por ejemplo, Fleria, que nos amistad, Silvia Chávez, que no veníamos de raite, a veces en el camión no dormíamos un rato o algo, y así que la profesora Lupita. Yo le presté a Lupita cuando tuve mi hijo para bañarlo y éramos aparte amigos, amistad, compañeros y todo, que aquí nos daban permiso. Yo era secretaria, iba, bañaba a mi hijo, ella me decía, dale pecho así, cómo cuidaba a mi hijo. La profesora Delfina, en paz descanse, yo me hacía análisis, ella se los traía, no tienes esto, tienes que cuidar. Ella no tuvo hijos, pero siempre me decían, porque me encantaba la sociedad de alumnos, el periódico Mural, eran mis comisiones favoritas. Siempre fui muy participativa, considero muy metiche en todo para los eventos. Esa fue Sí. comunicación entre maestros maestros. con maestros, ¿eh? Y alumnos también. Muy efectiva la comunicación. Muy Era una convivencia muy bonita entre compañeros. Yo la veo porque yo duré muchos años. Veo que ya no es igual. Ve a la maestra Rosa, mira, maestra esto y así. Pero los grupos, yo agarraba el matutino y el vespertino para ponerle cortina, para ponerle... ahí te encargo que en la tarde no me destruyan, que Sí, es porque yo cómo la trabajábamos en equipo. Había más coordinación. Ahorita no sé si son los tiempos, llega el maestro, trabaja, se va. Así se ve que había maestros que se preocupaban por sus alumnos. Ellos eran los asesores. El salón, ahorita no tienen, ¿verdad que no hay ningún salón con cortinas? Ah, bueno, pues en los salones de que era asesora ella, cortinas todo el tiempo. O sea, trataban de hacerse como si fuera la casa, la segunda casa aquí en la escuela. Esa era la idea. ¿Y las reuniones que hacía con ellos? ¿Los premiaba? Platica. Yo les hacía... La comunicación de la verdad, maestro-alumno. yo traigo unas fotos aquí de mis exalumnos. Hay uno que trabaja en Guadalajara. El año pasado me llevó a la Calandria el Día del Amor y la Amistad. Y ya esta vez me dijo, maestra, por lo que hay en mi colonia, porque es de aquí en la Lázaro Cárdenas, no voy a ir, cuando regrese la voy a buscar. Me buscan mis alumnos, mis exalumnos ya, algunos pues ya no están porque fueron niños con problemas, pero ellos me recuerdan porque dicen que yo siempre les hice unas posadas, día del estudiante, soñadas. Pasaban los otros grupos y decían, maestra, ¿por qué nos asesora a nosotros? Salían con una bolsita así miserable y ellos no, así. Pero bien, las mamás me mandaban barbacoa, frijoles, lo que podían. Yo tuve mucha ayuda, mucha comunicación con los padres de familia. Los recuerdo todo eso y vivo con cartitas que tengo que no les he querido desechar. Las leo de vez en cuando, son recuerdos bien bonitos. Es que sí. De tanto profe y maestro que me tocó, que ellos se jubilaron o algo, yo muy agradecida. Yo vi cómo les hacían honores, cómo le ponían nombre a la generación y de todo. Ya después se calmó. Cuando llegó el profesor Wenceslao como director, como que ya no hubo. Después no sé, cuando yo me jubilé, estoy todavía súper agradecida de tantos reconocimientos, tanto que me dieron en el homenaje, tanto que me despidieron. Su director organizó, yo no me di cuenta por los salones. Tengo un cartón que todavía no he terminado de leer las cartas que me dieron en salón. Mucho. Y ya como maestra, si no es tan bonito, un restaurante, dice, profe, usted me dio clase. Va al hospital y se encuentra un conocido. En todas partes se encuentra un conocido. Es el orgullo que le queda a uno ser como maestro.
Y yo les agradezco a todos porque tanto alumnos como compañeros, maestros, en el CTE a mí me hicieron muchas despedidas. Yo me despedí con mucho honor, mucho orgullo y muy agradecida a la Federal 8, a todos mis compañeros y a todos los alumnos que Al único perfecto que recuerdo al Wenceslao. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué perfecto recordamos? ¿Por qué lo recuerdo? Wenceslao lo recordamos porque siempre traía una tijera y si traías el pelo largo llegaba y te lo cortaba. Eso es lo que recuerdo. Y más ahí en la tiendita, que ahí donde te agarraban en la tiendita comprando y ahí donde te metés el tijerazo siempre. Las tortas. El profe, el perfecto, Wenceslao. ¿Se acuerda de la tiendita? ¿Cómo era la tiendita? ¿Dónde estaba? La tiendita, yo me recuerdo que estaba ahí en la esquina de aquel lado. El Charlie, ¿no? Charlie, el que vendía ahí unas tortas muy buenas de chorizo. Y la verdad, no las patentó, yo creo. Porque la verdad sí estaban muy buenas. No. Ese Charlie, no sé cuánto duraría él aquí trabajando. Ustedes que duraron más años aquí. Maestro. Quisiera compartir. Miren, la verdad es que he estado pensando mucho en este rato y lo compartí con mi amiguita, si lo comentaba o no, ¿verdad? Se han vivido y hemos comentado muchas experiencias, anécdotas muy bonitas, pero también ha habido cosas tristes. No sé si algunos de los maestros, pues sí se enteraron, pero no sé si les tocó, y me tocó muy directo, ¿no? Cuando hablamos de la época de los muchachos cholos, me tocó en una ocasión platicar con un par de muchachos que me mandaron, que pelearon aquí en la escuela. Y ellos los dos eran jefes de pandilla, de las pandillitas de cholos. Uno era de primer año, un niño más o menos fornidito, y otro era de tercero. Entonces me los mandaron porque habían discutido y peleado, y bueno, platicamos mucho. Yo estaba como trabajadora social, platicamos mucho. Pero el problema fue, y quiero hacer este comentario de esta experiencia con mucho respeto, independientemente de cuál sea la línea que le están dando a la investigación y qué se vaya a poner y qué no, porque van a seleccionar ustedes, pero sí quería compartirlo. Esos niños salimos, yo estaba en la tarde y salimos y se pasaron al parquecito, se fueron muchos niños y se pelearon esos dos muchachos. Entonces le ganó el de primer año al de tercero. Entonces, pues era un niño más chico, ¿no? Entonces, ¿cómo que te ganó? Y nosotros desde que empezó el pleitillo ahí los maestros fueron cosas así como que bien rápidas, ¿no? Fueron los maestros, pero todos los chamaquitos hacia alrededor no dejaban ni pasar y todo. Entonces el muchachito que perdió, que era de tercero, pues ya ahí quedaron los dos muy golpeadillos, y le dice una mano de una persona que yo creo que era ajena a la escuela, le da una pistola y le dice, mátalo. Entonces el muchacho, ¿sí se acuerdan? Entonces el muchacho, con la furia, con todo el chamaquero, algunos burlándose de él, y les comento esto porque yo siempre he pensado que los seres humanos, cuando estamos así en grupos, es muy delicado, pueden haber cosas malas. Entonces le dice una persona, mátalo, le dice, y el muchacho agarró la pistola y lo mató, le disparó. Entonces me acuerdo que estaba el profesor profesor Parra, como subdirector, y él estaba en la puerta despidiendo a los niños, y pues ya llamó a los maestros que fueran a ver. Entonces el niño empezó a gritar y decía, ayúdenme, y lo agarraron los niños, pues no sabían cómo, ahora sí que como venadito, ¿no? De los brazos y de las piernas, y lo trajeron y se lo pusieron al profesor en las piernas, así en los pies, profe, ayúdenlo. Entonces rápido trajeron un carro los maestros, y se lo llevaron, pero el niño falleció en el camino, y sí fue algo muy fuerte y muy triste. De hecho, el profe Parra duró
días enfermo, ¿te acuerdas? Que decía nervioso, con malestares en su cuerpo, y porque fue algo muy fuerte. Y tuvimos, afortunadamente, pues desgraciadamente después de él, ¿no? Pero sí tuvimos la fortuna de que fuimos una escuela que se nos dio mucho apoyo posteriormente. Vinieron autoridades, vinieron de la secretaría, estuvieron instruyendo a los muchachos, pláticas, les ofrecieron alternativas fuera de la escuela. Y les digo, no fue la escuela, afortunadamente, porque hubiera sido mucho más triste, mucho más fuerte, pero sí eran alumnos de nosotros, los muchachos. El que cometió el crimen se fue, ya no supimos de él, y el otro muchachito pues falleció, ¿verdad? Entonces, así como hay cosas muy bonitas, y como dice la maestra, nosotros fuimos una generación de maestros que dábamos todo, veníamos, no mencionaron por ahí la escuela siempre abierta. Profe Luis Efrén, usted participó mucho, estuvimos participando. La escuela siempre abierta era que veníamos en vacaciones y veníamos en Semana Santa y formábamos grupos de muchas cosas, de arte, de muchas cosas, y no nos pagaban, nosotros veníamos porque queríamos aportar algo más a la comunidad y los niños venían. Luis Efrén en los sábados también se venía con comisiones a arreglar sillas. A mí me tocó, mi hija fue, mis hijos aquí estudiaron, nosotros vivimos muy lejos, vivíamos para el lado del Fobiste Diamantes, y sin embargo ellos quisieron estar en esta escuela y venimos, mis hijos aquí estudiaron, y posteriormente mi hija tuvo la oportunidad de cubrirme un tiempo a mí, y ella formó una banda de guerra, ¿se acuerda, profe? La banda de guerra, que también a la secundaria le dio mucho auge, porque cuando era el desfile, los desfiles, la primaria pedía la banda de guerra de la Federal 8, iba muy orgullosa, participativa. Los jardines de niños de aquí cerca también pedían la banda de guerra. Entonces era algo muy bonito porque teníamos nuestra banda de guerra. También sí. Aquí en esta entrada creo que chocaron a un niño, ¿no? Ajá. También no sé qué. Sí. Ah, sí, un camión. Un niño de Huertas. Sí. Fue el niño Cristian y es psicólogo ahorita, él es un profesionista. Ajá. Y yo lo conocí de niño cuando el camión pues se llenaba y pasaba, por eso fue que quitaron la ruta de Huerta, lo mandaron a la Patria. Iba muy lleno, él iba en la pura puerta y no alcanzó, el Huerta se arrancó y la mochila, el peso, él cayó y le abrió las dos piernas, estaba gordito y aquí. Cuando lo levantó la Cruz Roja, yo me fui con ese niño, cuando llegamos al hospital del niño, nos dijo la doctora que yo hice una decisión muy fuerte porque yo tenía que firmarlo, tenían que operar y no llegaba su papá ni su mamá, y yo decía, y si firmo y se muere el niño, yo empecé a llorar, no maestra, es que tenemos que salvar al niño y nada más usted puede firmar. Pues yo llorando, temblando, también firmé, porque el niño así muy, las piernas que traía muy infección y las dos piernas le abrió el camión bueno. Sí, y ya llegó el papá llegó como a las 5 de la tarde al hospital del niño, y ya le dije yo pues que ya había firmado que el niño estaba en cirugía. Yo después fui a verlo, me acuerdo también, porque el niño llevaba 20 pesos, dijo él, todo el pantalón pues yo autoricé, lo rompieron, se lo quitaron al niño y lo tiraron a la basura. Tuve que pagar esos 20 pesos. Yo traía 20, profe, me dijo 20 pesos, yo traía 20 pesos en el pantalón. Yo asustada, nerviosa, llorando, iba a revisar el pantalón, pues lo tiraron, que le digo. Sí, y aquí de sociedad algunos íbamos mucho a verlo, ya muchos regalitos, cosas a él. Sí, tuvo varias cirugías, es psicólogo, está muy bien. Y sí, camina a la casa. ¿Quieren agregar algo? Por lo pronto se está aquí. Hay mucho que comentar. Les agradecemos que nos hayan invitado. Al profesor, Profe, Ulises, a ustedes, a todos que nos hayan considerado. Muchas gracias. Sí, la verdad que el gusto es de nosotros. Estamos muy orgullosos de ustedes, chicos. La verdad lo están haciendo muy bien. Gracias al profe Catarino.
Me gustaría que se repitiera, me gustaría que esta invitación se ampliara y que nos preparáramos con más tiempo para recibirlos como ustedes merecen. Si bien tuvimos la oportunidad de hacer la presentación en el homenaje, me gustaría brindarles algo más especial. Por ello, pues pudiéramos programar una fecha, ampliar la invitación, socializar a más compañeros, igual a los exalumnos de la misma manera. Ojalá pudiéramos encontrar, tengo entendido que ustedes son del mismo grupo, entonces ojalá pudiéramos encontrar de otros grupos, de esa misma generación, de otra generación tal vez. La verdad es que les agradecemos mucho la presencia. Quiero hacer una aclaración, una precisión. No nos hemos podido poner de acuerdo, y con mucho respeto lo digo, de quién fue el primer directora de la escuela. Hay una controversia, es que algunos no conocen toda la trayectoria de la escuela. Dicen, no, es que el primer director fue de La Peña. Sí, pero ya como oficializada la escuela. Pero la escuela ya existía. Y quien funda el edificio y la escuela fue la maestra Carmen. Sí, el terreno. El terreno. La escuela de trabajadores que allí inició la cultura carmenita. Y se formó la Federal 8 porque absorbió ya los que eran de trabajadores, se suponía que eran alumnos más grandes o que trabajaban. Sí. Y después hubo la necesidad de hacer la 8 porque eran alumnos adolescentes. Quedó la Federal de Trabajadores un tiempo en la tarde nada más. Y luego en la mañana, como vespertino, matutino y vespertino, se formó la 8. Pero estaba la profesora Carmen Hija y posteriormente el profesor de La Peña como comisionado, ¿verdad? Sí. Es el entendido que yo tengo, que oficializada la escuela como Federal 8 como tal es el profe de La Peña. Se podría decir que sí, pero mira, yo lo digo por mi nombre. Yo llego a esta escuela y mi directora era Carmen Hija, era la directora. Pero sí es cierto que había como una ambivalencia ahí en el sentido de que no, es que ella es de la trabajadora, pero de todos modos fungía como directora mientras estaba un primer grado, después segundo grado y después tercer grado. Entonces es cuando ya se conforma como Escuela Jesús Silva Gerson, pero es cuando llega de La Peña, sí es cierto, y entonces ella queda totalmente ya como directora de los trabajadores, y ya la secundaria federal Jesús Silva Gerson con él. Pero sí podemos decir que en primer momento era Carmen, después se hace la separación y ya queda como, así está. Así es. Y de hecho, a mí me tocó por ahí del año 2000 que la de trabajadores todavía funcionaba, nomás que era la nocturna. Era la nocturna. Terminábamos la jornada en la tarde y veías llegar a gente, ya 5 o 6 de la tarde veías llegar a gente que venían a la nocturna todavía a trabajar. Hasta que llegó un momento en que ya no, así es. Sí, yo me acuerdo que sí. Entonces, pues bueno, si gustan, pactamos una fecha, o si gustan, nos seguimos comunicando y más adelante proponemos una fecha y socializamos a más compañeros. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. De ser posible, a la próxima reunión, para fortalecer este documento, pues si tienen alguna imagen, alguna foto, algún documento, algún recuerdo, pues estaría genial que lo compartieran. ¿No trae una foto? ¿No trae foto? Yo tengo una foto. Yo creo que yo también. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Pero todo en aquel entonces era
eran tiempos diferentes. Vemos que pues, tienen cosas de micropiso, nosotros no, ni ventana, ni aire acondicionado. Tendríamos que madrugar para ganar un campo, un espacio, una silla, como dice el maestro Ulises. Y pues aquí hoy venimos a recordar, porque recordar es volver a vivir. Tenemos a Religio, exalumno, Santiago, Sergio, por ahí José, y yo también. Yo soy exalumno de aquí. Trabajé como maestro y ahorita soy su director en la secundaria federal número 3, la misma zona escolar. Y venimos con gusto. Por aquí creo que tenemos secretaria de nuestra generación, ¿verdad? Ella era administrativo, secretaria de la generación de nosotros. Creo que llegó en el 83 y fue la generación de nosotros, ¿verdad? Pues tenemos a la maestra Rosalía, excelente maestra, ¿no? La San Micaela, en el área de ciencias. La maestra Marilena de Ciencias Sociales. ¿Qué más? Ya se enfrentaron a eso también. Ya después su directora, ¿verdad? Maestra de español. Y la profesora Silvia Chávez, también ahí, excelente compañera, excelente maestra. Y venimos a conocer los nuevos cambios que tiene la escuela, maestra. Muchas gracias. Bienvenido. Bien, continuamos. Porque es una de las situaciones que más nos habían fijado y por lo cual nos impedía dar un servicio educativo de manera correcta. Suspensiones constantes porque para garantizar... ¿Le tocó los homenajes aquí? Sí. ¿Hay o no hay en la colonia? Pues estamos todavía trabajando en ello. Si se dan cuenta, esa barda nueva. También el año pasado lo logramos. El gobierno del estado nos mandó al ICIFE y nos hizo esta recuperación esta parte. Una barranca, ¿se acuerdan? Una barranca y no tenía piso. Ahora los 4 salones tienen vitropiso, aire acondicionado, buena iluminación. ¿Le tocaron las tortas del país o no? No, ya no. La del chorizo. ¿Cómo llamaban que vendían tortas? ¿Cómo llamaban que vendían tortas? Completamente nuevas. Qué bueno. Remite que de acuerdo, yo me acuerdo también bueno las tortas. No, yo tampoco. Charlie. ¿Cómo dice Luna? ¿Eran talleres aquí? Sí, nada más que se dividió esto para que ¿cuáles talleres? Corte, no, dibujo para allá, no sé cuál. No, había corte y sí había dibujo. corte. Dibujo era un salón. Ah, sí, era dibujo. Era dibujo y corte. Nos vemos afuera, ¿no? Y ahí nomás se cruzaban aquí. El cerco. En la esquina había una tienda. Ahí había una regla para poder consumir. ¿Cuál era? No, pues fumarse un cigarrito. Y que no, vamos atrás. No te venía.